Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, estimados estudiantes? Bien, en esta clase de hoy 28 de septiembre de 2024, pues vamos nosotros a trabajar o vamos a continuar, se podría decir. Eh, Vamos a pasar de lo que es la introducción al módulo de computación ya al desarrollo del módulo de computación. Entonces, con ustedes ya se trabajó varias cosas interesantes, ¿sí? Entonces, también rompimos ese paradigma de que la computación o la parte tecnológica no sirve para los conductores profesionales. Y eso es un error, pues, ¿verdad? Porque ya nos dimos cuenta en la clase anterior que sirve bastante, ¿de acuerdo? Y el conductor profesional actualizado es un conductor profesional que tiene más oportunidades de hacer las cosas, de incrementar su campo ocupacional, de tener más facilidad y sobre todo romper ese miedo que existe en lo que concierne a la parte de la conducción profesional, se podría decir, ¿verdad? Bien, entonces voy a compartir la pantalla y miren ustedes, en este caso, nosotros qué podemos decir o qué podemos hablar. Esto fue lo que yo trabajé la clase anterior con ustedes. Dije la influencia de la computación para un conductor profesional. Y como ustedes se dieron cuenta, yo les conversé sobre el manejo de la tecnología del vehículo, la gestión de datos y registros, la comunicación y la coordinación, la seguridad y el monitoreo, pero la última fue la que más les hice énfasis, pues que fue la formación y la certificación. Entonces, ¿por qué razón? Porque ustedes como conductores profesionales, ¿dónde van a tener que desarrollar su proceso, en este caso de obtención o de certificación como conductores profesionales? Lo van a tener que hacer sí o sí mediante una evaluación, pero esa evaluación se la va a dar en una computadora, entonces tenemos que estar preparados. Bien, entonces también en el domingo anterior, pues lo que trabajamos fue el desarrollo del módulo de computación y yo un poquito conversé sobre esto, sobre la introducción, ¿de acuerdo? Y hacía énfasis en palabritas claves acá como en este caso, pues lo que concierne al procesamiento automático, el uso de las computadoras, que la computación trata de resolver problemas y sobre todo trata de facilitar el manejo de datos, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte fue muy bonita explicarles ahora. Bien, entonces, como yo les dije desde el primer día que me presenté y comenzamos con esta parte virtual a trabajar, ¿sí? Bien, ¿qué nosotros podemos decir? Nosotros podemos decir varias cosas interesantes. Que la computación es un campo de estudio y la práctica relacionada al proceso automático. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte automática, estamos hablando de qué? De automatización, pues, ¿verdad? En otras palabras, aquí viene lo que se dice como computación, ¿sí? O tecnología, se podría decir. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, nosotros aquí involucramos dos cosas en la computación. Involucramos la parte teórica y también la parte práctica. Como yo les dije, en este módulo de computación tenemos varios limitantes. ¿De acuerdo? ¿Y estos limitantes cuáles son? Pues, lógicamente, la parte práctica, pero yo voy a dar lo mejor, la mejor explicación, pues para que ustedes puedan tener la parte teórica y lógicamente en un porcentaje mínimo la parte práctica, ¿de acuerdo? Entonces, métese en su mente que la computación lo único que trata es netamente de solucionar problemas, de resolver problemas, de ayudar, de automatizar las tareas. Lo que una tarea se la hacía, qué sé yo, en 30 minutos, con la computación lo vamos a hacer en 10 minutos o menos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? El tiempo disminuyó. Entonces, esa es la idea de la computadora. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿qué es lo que el día de hoy vamos a trabajar? Primeramente, ¿qué es una computadora? ¿De acuerdo? Y después vamos a dar, en este caso, énfasis a la historia de las computadoras. ¿De acuerdo? Puede ser que de todos los estudiantes de acá, en este caso, tengan ya mucha experiencia en esto, ¿de acuerdo? Pero puede ser
personas de acá que nunca recibieron una clase de computación, ¿de acuerdo? Es verdad que con este módulo usted no va a salir pues una persona experta, pero sí un profesional con ese grado básico que usted necesita tener. ¿De acuerdo? Entonces, estimados estudiantes, ¿qué podemos nosotros decir o qué podemos hacer? Nosotros podemos decir varias cosas interesantes de acá. Que una computadora, primeramente, es un dispositivo electrónico, ¿de acuerdo? Que sirve o está diseñado netamente para recibir, procesar, almacenar y producir información mediante instrucciones o programas, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas tareas o todos estos datos, ¿quién los va a ejecutar? Las instrucciones. Pero usted me va a decir, profe Diego, ¿y quién da esas instrucciones? Justamente somos nosotros quienes damos esas instrucciones, ¿sí? Entonces, la persona. Es verdad que en la actualidad existe pues varias cosas interesantes como la inteligencia artificial, como en este caso el reconocimiento de voz o la misma automatización, pero la persona que da o que brinda esas instrucciones de decir, quiero que sumes, quiero que restes, quiero que pase, quiero que escribas en la computadora, pues somos nosotros. Y lógicamente, ¿mediante qué? Mediante programas. Ya después nos vamos a dar cuenta sobre el software y sobre el hardware, que son las partes que tiene una computadora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más nosotros podemos decir? Nosotros podemos decir, estimados estudiantes, que una computadora está compuesta por componentes físicos y por programas. ¿De acuerdo? Entonces, la parte física es la parte tangible. Son los componentes que usted puede tocar, puede ver. ¿De acuerdo? Pero los programas es la parte intangible, la que usted la utiliza sí, pero no la puede tocar. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos componentes, tanto físicos y programas o el software, como se lo conoce, pues son los que trabajan en conjunto para realizar cualquier tarea. Nosotros vamos a darnos cuenta que desde 1945 comienza la historia de las computadoras, pero no hacían lo que ahora hacen. ¿De acuerdo? Hacían algo muy sencillo, pero ya era algo automatizado. Y si era algo automatizado, pues la cosa era mejor, era sumamente chévere. ¿Por qué razón? Porque ya lo que tú hacías una suma en papel, uno más uno, dos, ya lo metías en una máquina y esa máquina hacía esa suma. Puta, qué chévere, pues, ¿verdad? Era algo sumamente avanzado. Ahora es algo muy normal, pues, ¿verdad? Tú tienes desde un teléfono, lo puedes realizar, puedes tener una computadora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa parte usted tiene que tomar muy en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la primera parte, o la primera, en este caso, la primera parte de la computación, ¿sí? O las primeras computadoras, se podría decir. Entonces, vamos a ver qué tal. Déjenme sumar para poder rayar. Bien, vamos con la primera computadora. Hay dos. Hay una que se crea en 1945 y otra que comienza su trabajo en 1961. La primera se la conoce como la ENIAC. Esta computadora es una de las primeras, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esa primera computadora? ¿O qué trabaja esa primera computadora? Entonces, trabaja varias cosas interesantes, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que esta primera computadora electrónica, ¿de acuerdo? Fue un propósito general. Ocupaba una gran sala, ¿de acuerdo? Y el funcionamiento era con válvulas del vacío, es decir, era un cuarto sumamente grandote donde en sí casi no hacía nada, ¿de acuerdo? Pero ya era una intervención tecnológica, lo cual era muy bueno, pues, ¿verdad? Entonces, y hacía mucho calor y lo único que producía era perforaciones, ¿en qué cosa? Perforaciones en unas tarjetas, eso era todo, ¿sí? En el código que estaba escrito, si tú ponías perforación uno más perforación 2 te daban dos perforaciones, eso era todo lo que hacía, pero esa no estaba al público. En 1945 no estaba
al público. Entonces, podemos nosotros hacer el cálculo, podemos hacer el cálculo en función de qué sucede o cuántos años fue creada la primera computadora. Estamos 2024 menos 1945, hace 79 años ya se creó la primera computadora, pero sin fines comerciales, donde viene una computadora donde ya la producieron y podías decir si tú tenías dinero o eras un investigador o eras una persona que en ese tiempo ya trabajaba lo que es la tecnología, pues que dijeras, ok, ¿mm? En 1955 sale la primera computadora, la cual casi no hacía nada, ¿de acuerdo? Ocupaba mucho espacio, pero las empresas que ya querían tener una vanguardia en la tecnología, pues ya comenzaron a adquirirla, pues, ¿verdad? Bien, entonces ahí viene ya la segunda era, ya esa de ahí se llama la era de los transistores, entonces ya quiere decir que la parte electrónica comenzó a mejorar. Esa, esa era de los transistores comenzó desde los años 50 hasta los 60. Mira, 10 años trabajaron en este tipo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues ya eran de forma electrónica, ¿de acuerdo? Y ya eran un poco más pequeñas y fiables. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte te voy a hacer ver un video para que tengas tu idea de qué es lo que sucede acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, viene la tercera era o la tercera etapa, se podría decir, donde ya comienzan los microprocesadores. Yo creo que aquí ya hay un punto de inicio para lo que nosotros tenemos en la actualidad. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ahí viene algo sumamente interesante. Bien, los microprocesadores pues ya viene un poco más de tecnología. Entonces ya comienzan, miren, desde los años 70 hasta los años 80, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues ya vienen los famosos Intel, que son procesadores que hasta la vez nosotros tenemos, por decir, mi computadora es Intel de séptima generación. La que usted está utilizando ya lo hace, ya lo tiene. ¿De acuerdo? Entonces, en el año 71 aparece lo primero. ¿De acuerdo? Entonces, el primer microprocesador. Ya no era un procesador, sino era un microprocesador. Es decir, ya algo sumamente pequeño para poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer acá o qué podemos entender? Nosotros podemos hacer varias cosas interesantes, como que ya todos los, en este caso, componentes que antes eran muy grandes, ya se entra en un CPU, ¿de acuerdo? Que es la cabeza principal de una computadora, ¿de acuerdo? Entonces, muchas personas nos equivocamos. Decimos, esta carcasa de aquí es el CPU, no, lo que está dentro del CPU. Entonces, lo que nosotros vemos o lo que podemos tocar es simplemente la parte física, ¿de acuerdo? Entonces, todo el cerebro de la computadora o el trabajo, pues está dentro, en los microprocesadores, en todo lo que está conectado para que usted pueda reflejar algo en la pantalla. Pues, ¿verdad? Y después, pues ya vino las famosas PC, ¿de acuerdo? Que son las computadoras personales. IBM es el pionero, después Apple, ¿de acuerdo? Y cuando aparece Apple, pues por ahí también aparece Microsoft, pues verdad, que es el famoso Windows. Entonces, miren, en el año 81 recién comienza a trabajar Apple en 1984. En el mismo 1984, pues también comienzan a trabajarse todo lo que es Microsoft, pues nosotros sabemos que Steve Jobs, entonces es un pionero en la computación, pero de computadoras personales, ¿de acuerdo? IBM de igual forma, pero justo con Apple, pues ¿qué pasa? Viene también Windows, que es Microsoft, pues él es Bill Gates, el cual es el pionero de ese trabajo. ¿Sí? Entonces, estas personas yo creo que dieron el punto clave para que la computación pues dé un giro sumamente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte nosotros podemos tomar en cuenta muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más nosotros podemos decir? Nosotros podemos decir varias cosas interesantes, que en la cuarta era, pues ya viene la parte actual. ¿Sí? En esa parte actual, ¿qué sucede o qué pasa? Pues ya
aparece el Internet, desde los años 90, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un siglo atrás todavía. Sí, entonces en el año 1990 o en la década de los 90, el Internet pues ya forma parte de una expansión, ¿sí? Si nosotros hacemos énfasis sobre el Internet, anteriormente el Internet era solo para las personas que trabajaban o para las empresas, pero mira, en los años 90, pues, ¿qué nos indica? Que esa es la era última de la historia de la computación. El Internet hace una expansión de la web y transforma de una forma muy significativa lo que nosotros hacemos en función de las computadoras. ¿Sí? Y yo creo que desde el año 2020 hasta la actualidad, ¿qué sucede? Sucede que el Internet ya no es un lujo, ¿de acuerdo? Sino pasó a ser una necesidad. Y muchas personas llegamos a la conclusión, y yo concuerdo con eso, que el Internet es netamente, ¿qué cosa? Es un servicio básico en la actualidad. ¿Sí? Miren, nosotros utilizamos Internet, lo estamos haciendo. Yo para grabar esta clase estoy utilizando Internet, para subir estoy utilizando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso debemos tomar muy en cuenta. Y algo más sencillo, algo más pequeño, ya no una computadora, sino tienen los dispositivos móviles, que son los celulares, de acuerdo a las computadoras portátiles, las tablets, de acuerdo donde la capacidad, rapidez, donde el transporte puede ser más fácil llevar. ¿De acuerdo? Entonces, si tú te das cuenta, en esta imagen, tú tienes una persona, mira, ¿qué porta una computadora? Más grande que una persona, pero ya mira por acá, ¿qué pasa? Ya está más pequeño, ¿verdad? Mira, mira, yo me acuerdo desde esto, ¿sí? Desde esta computadora yo utilicé. Mira, ¿qué sucede? La quinta, la sexta, actualmente yo tengo una de estas, ¿de acuerdo? La séptima. Entonces, ¿qué sucede? Este transcurso viene de esta forma, ¿sí? ¿Y ahora qué tenemos? Pues tenemos los celulares, que en sí son una computadora también, pero una computadora sumamente pequeña y de uso para comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y esto es muy necesario. Yo lo veo como una cultura general para poder trabajar, ¿sí? Entonces, el video que nosotros vamos a observar es un video que nos da indicaciones interesantes sobre la parte de la computación, ¿sí? Entonces voy a compartirles con audio para que ustedes puedan trabajar y puedan darse cuenta qué es, ¿sí? Entonces déjenme compartir con audio, audio. Y está con audio compartido. Bien, pongan mucha atención al video que van a observar, por favor. Para nadie es una novedad que la computadora se ha convertido en una importante herramienta de trabajo que tiene la capacidad de procesar y almacenar información. ¿Pero sabes cómo fue su evolución? En esta ocasión conoceremos la historia de la computación. Bienvenidos a Eduquino, el canal. Primero debes saber que la palabra computación proviene del latín computare, que significa calcular. Entonces, el primer antecedente de la computadora es el ábaco, un instrumento usado para realizar cálculos matemáticos, aproximadamente en los años 300 a.C. Siglos después, en 1642, Blas Pascal crea la Pascalina, la primera calculadora, y funcionaba en base a ruedas y engranajes. En 1801, Joseph Marie Jacquard construye una máquina tipo telar que crea patrones en las telas
gracias a unas tarjetas perforadas. Dichas tarjetas son las predecesoras de las actuales unidades de almacenamiento. En 1833, el británico Charles Babbage desarrolla la máquina analítica. El invento de este matemático permitió realizar operaciones de manera más rápida y con menores errores. Usó las tarjetas de Jaguar para programarla y almacenar resultados. Es por esta razón que es considerado el padre de la computación. Alan Turing, por su parte, es considerado el padre de la informática moderna. Esto porque durante la Segunda Guerra Mundial desarrolló una máquina electromecánica y la programó con procesos que permitieron que los británicos descifraran los mensajes encriptados que enviaba el ejército nazi y que eran creados a su vez por otra computadora, Enigma. Los principios de Turing permitieron el posterior desarrollo de la primera computadora programable electrónica digital, llamada Colossus. El estadounidense Herman Hollerith también contribuyó con el avance de la computación, creando la primera máquina tabuladora, que logró realizar lo que hoy conocemos como tratamiento automatizado de la información. Fue fundador de la histórica empresa IBM. Y es justo IBM que junto a la Universidad de Harvard desarrollaron el proyecto Mark I, el primer ordenador electromecánico. Para 1946, la Universidad de Pensilvania construyó la ENIAC. Este computador ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones máquina, es decir, era totalmente digital. Otros computadores fueron EDVAC y ESAC. El avance en el software fue posible también gracias a varios visionarios. Tenemos a Steve Jobs, quien funda la empresa Apple, junto a su amigo Steve Wozniak. Jobs crea el Apple I, el primer ordenador personal. Estaba compuesto por una única placa en la que integraba la tarjeta de video y la memoria RAM. Inicia su comercialización en el año de 1976. Al siguiente año desarrolla el Apple II, el cual poseía un circuito que permitía el trabajo con un monitor en color y un mouse. Otro personaje que ayudó al desarrollo de la informática es William Henry Gates, Bill Gates, fundador de la empresa Microsoft en 1975. Inicialmente Microsoft se dedica a la creación de lenguajes de programación y sistemas operativos como el MS-DOS y el famosísimo Windows, el sistema operativo más usado en ordenadores compatibles. En la actualidad, Microsoft es también la creadora de la suite MS Office, que incluye los programas Word, Excel, PowerPoint, Access, entre otros. Este es el resumen de la evolución de la computación. Han sido varios matemáticos, físicos y otros estudiosos quienes aportaron sus conocimientos durante varios siglos para que la computación sea como la conocemos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bien, aquí lo único que se dieron cuenta fue reafirmar lo que yo ya les expliqué a ustedes, ¿verdad? Entonces, lo que en este caso, pues ya se les dio a conocer durante esas 4 eras o esos 4 puntos claves de la historia de las computadoras, ¿sí? Entonces, fue más específico desde qué o por qué, ¿de acuerdo? Pero yo lo único que les puedo decir en esta clase, pues es netamente que la computación lo único que busca o lo único que trata de hacer es solucionar problemas. Entonces, desde un problema, desde un problema, pues, ¿qué sucede? Se trató de buscar una solución. ¿Y esa solución fue qué cosa? Fue netamente tratar de, en este caso, automatizar las cosas, ¿sí? Recuerden ustedes que esto parte netamente desde las matemáticas, se podría decir. ¿Por qué? Porque todo el lenguaje de programación que está escrito, que no me compete a mí indicarles, pero sí darles a conocer de forma general, pues es netamente el trabajo que nosotros tenemos que realizar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, estimados estudiantes, nosotros vamos a tener que ya hacer una práctica en Classroom. Vamos a ingresar a Classroom
Entonces, vamos a buscar dónde está computación. ¿Sí? Entonces, ya miren, ya 16 personas han hecho lo que concierne a la parte de la bienvenida y vamos a crear nuestro primer trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, este primer trabajo es algo chévere. ¿Por qué razón? Porque te va a dar chance que tú puedas, en este caso, pues, decir varias cosas interesantes sobre qué entiendes. ¿De acuerdo? Porque te voy a hacer una pregunta. En esta tarea no tienes que subir nada de información. Lo único que tienes que hacer es dar tu punto de vista. ¿De acuerdo? Entonces, esta se llama actuación en clase. Esta actuación en clase va a ser dada por un foro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo te voy a crear la tarea, va a ser una pregunta, en esto no tienes que subir nada, esto lo vas a poder subir hasta la próxima semana, que sería 5, ¿sí? El 5 voy a revisar. Esto va a estar sobre 20 puntos, esto se va a llamar actuación en clase y va a ser un foro, ¿de acuerdo? Te voy a poner foro y la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Por qué es importante la computación para un conductor profesional en la actuación? Entonces, mira, esta pregunta yo la dejo para que tú puedas dar tu criterio amplio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante la computación para un conductor profesional en la actualidad? ¿De acuerdo? Entonces, yo te voy a poner seguir las siguientes instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, estas instrucciones te van a ayudar a ti a que, primero, no copiar del texto, contestar con tus palabras, cuidando la ortografía. ¿Qué busco con esta indicación? Con esta indicación busco que tú no copies del internet, sino que pongas lo que hemos discutido. ¿De acuerdo? Recuerda que esto ya lo vimos, ya lo trabajamos. ¿Por qué es importante la computación? Ya vimos varios puntos, vimos la introducción, ¿de acuerdo? Ya vimos en esta clase, observamos la historia. Entonces yo quiero que no copies del internet, sino que lo contestes con tus propias palabras, siempre y cuando cuides las faltas de ortografía al momento de escribir, ¿sí? Entonces, otra recomendación, otra información que te puedo dar es si tú contesta con tu criterio bien fundamental, base a las explicaciones en clase. Basta, yo con eso me conformo, con tal que tú contestes, qué sé yo, un párrafo bien, bien fundamentado. Recuerden que un párrafo tiene un cierto número de letras, ¿de acuerdo? De, de líneas. Entonces yo me quedo conforme. Con unas 5 líneas bien contestadas, basta, ¿sí? Y por último, cumple hasta la fecha estable.
Entonces, queda listo. En esta tarea no tienes que cargar nada. Lo único que tienes que hacer es contestar allí donde dice emite una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, igual cualquier cosa en el grupo de chat nos podemos ver ahí. ¿Sí? Entonces, la hora que nosotros vamos a poner es hasta las 11 horas con 59 minutos. Entonces, hasta esa hora, es decir, tienes toda la semana. Es verdad que nosotros estamos con este problema de la energía eléctrica, pero no es todo el día que tenemos, ¿de acuerdo? Esto de aquí tú no te demoras realizando ni qué, ni unos 5 minutos la tarea. Solo depende de tus ganas y de lo que quieras. ¿Sí? Entonces, yo el próximo sábado me dedico a revisar y darles a conocer quiénes han presentado y no han. ¿Sí? Entonces, miren, ya está la primera actividad que es la actuación. Bien, entonces con este antecedente, estimados estudiantes, les pido que por favor ustedes revisen su plataforma. Igual esta clase está siendo grabada, ya se las voy a pasar para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Entonces esta clase corresponde a hoy, 28 de septiembre de 2024. ¿Por qué la envío grabada? Pues, lógicamente porque estamos en este problema en función de la energía eléctrica en nuestro país, pero no se puede detener el proceso educativo en el cual ustedes están transformando su accionar como conductores. ¿De acuerdo? Entonces, esto se envía para que ustedes revisen cuando tengan internet, cuando tengan energía eléctrica, puedan cumplir sus tareas, cuando en este caso tengan la oportunidad, tienen toda esta semana para hacer. El día de mañana se trabajará otra clase, si hay chances, se enviará otra actividad y pues así de sencillo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Hasta ahí la clase asincrónica del día de hoy. Esto es del módulo de computación básica para ustedes del paralelo A de sábados y domingos de la licencia profesional tipo C de nuestra escuela del sindicato de choferes del Cantón La. Gracias por atenderme. Estén atentos a la próxima clase. Chao y que les vaya muy bien. Nos vemos.